Bueno, hola a todos. Hoy les voy a hablar de retinoblastoma. Primero una definición. Retinoblastoma es el tumor maligno primario de la retina que resulta de la mutación del gen RB1. La epidemiología vamos a tener que es el tumor intraocular más común de la infancia, corresponde al 3% de los cánceres en menores de 15 años y esos son datos de Estados Unidos, y en México va a corresponder al 4.3% de los cánceres en niños. Es la segunda neoplasia más común en los menores de 1 año y la tercera neoplasia más común de los niños que son de 1 a 4 años. Estos van después de las neoplasias del sistema nervioso central. En edades mayores se relaciona con estadios más avanzados y con un mal pronóstico. El 75% va a tener una presentación unilateral, el 25% bilateral y en el 90% de estos casos no van a tener antecedentes. También es importante saber que generalmente el tipo bilateral se presenta entre los 15 y los 19 meses y el unilateral en 24 y 33 meses. Pero esto no siempre es así. Vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología del ojo y de cómo se da la mutación. Aquí tenemos un esquema del ojo en el que tenemos algunas partes importantes para el desarrollo de esta patología. Primero las 3 capas del globo ocular, que serían la esclerótica, la coroides y la retina. La esclerótica va a ser la parte blanca que protege al globo ocular. La coroides va a ser la parte que tenga los vasos sanguíneos. Esta junto con el cuerpo ciliar y el iris van a formar la uvea. La retina va a ser la parte que nos ayude a percibir la luz y que podamos ver, sobre todo en la parte de la mácula, que es en donde más cantidad de fotorreceptores vamos a tener. Y también va a ser importante el nervio óptico, sobre todo en la patología, porque en algunos casos puede estar invadido. Y aquí tenemos una imagen del fondo de ojo normal. Es importante revisar algunas estructuras y saber cómo se ven normalmente y cómo se van a ver alteradas en esta patología. Primero vamos a tener la papila, que esta va a ser amarillo claro, rosáceo, redonda u oval. Corresponde a la cabeza del nervio óptico y su diámetro es de aproximadamente 1.5 milímetros. Esta medida es importante porque después, para clasificarlo, nos van a decir que o que corresponde a tantos del diámetro del disco óptico, que es este. También vamos a tener la mácula, que se encuentra a 2 diámetros del disco óptico hacia temporal. La papila generalmente está hacia el lado nasal. Y esta es la zona de mayor densidad de las células fotorreceptoras que se ven, y al centro se va a encontrar la fóvea. Este generalmente lo describen como un disco amarillento, pero la coloración que presente va a depender del fototipo de la persona y de su raza. En este caso podemos ver el disco un poco amarillo oscuro y la fóvea en el centro un poco más densa. Otra parte importante también va a ser la retina, que va a ser todo lo que observemos, que generalmente es de un color rosado parejo. Y ya finalmente los vasos, que estos van a salir desde la papila y van a seguir todo el contorno de lo que vemos como la retina. Y estos van a tener un recorrido sinuoso y van a ir desde un calibre más grueso hasta un calibre más delgado al final. También es importante observar el reflejo luminoso arteriolar, que este tiene que ser de 1/4 del total del ancho. También es posible observar los cruces arteriovenosos, que estos, cuando los vasos se interponen, permiten ver el vaso que está subyacente a este. Y en estas imágenes que les puse aquí podemos ver todo esto, sobre todo el reflejo arteriolar en la imagen de la izquierda. Y ya entrando en el retinoblastoma, la etiopatogenia, vamos a tener que va a ser una mutación de tipo autosómico dominante.
es decir, que ambas copias del gen tienen que estar mutadas para que se presente la patología. Estas mutaciones van a ser en el gen de retinoblastoma, RB, que va a ser un supresor tumoral ubicado en la banda 14 del brazo largo del cromosoma 13. Este va a codificar para la proteína RB que está implicada en la división celular. Y del lado derecho les puse un esquema que nos ayuda a entender cómo es la función. Primero vamos a tener que el primer punto de control, que va a ser en donde van a actuar tanto el retinoblastoma como algunas ciclinas y otras CDKs, va a estar al final de la fase G1. En esta fase G1, cuando hay factores de crecimiento, estos van a estimular la producción de las ciclinas. Las ciclinas se van a unir a las sinasas dependientes de ciclina y con esta unión van a permitir la fosforilación del retinoblastoma. Una vez fosforilado, va a desprenderse de la proteína E2F, que generalmente está unida, y está unida a ella para evitar que lleve a cabo su función. Una vez que se libera la E2F, esta va a actuar como factor de transcripción y por lo tanto van a promover la progresión de las células de la fase G1 a la fase de síntesis y posteriormente a la mitosis. Esta mutación va a ser de tipo inactivante, es decir que no va a estar presente, y como no va a estar presente el retinoblastoma, la proteína RB, no se va a unir al E2F y pues su acción va a ser continuada. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que los dos principales manifestaciones clínicas van a ser la leucocoria y el estrabismo. Pero puede haber otras manifestaciones como van a ser el ojo rojo doloroso, mala visión, inflamación de los tejidos alrededor del ojo que puede presentarse como edema, anisocoria, es decir que tenga una pupila más dilatada que la otra, heterocromía e hiporexia súbita. Para el diagnóstico es importante realizar una historia clínica. Si bien es raro que haya una mutación, ya que, como vimos al principio, la mayoría de los retinoblastomas se dan de manera esporádica, de novo, sin que haya una mutación o una herencia por parte de los padres. Sin embargo, si hay historia familiar de retinoblastoma, pues se tiene que considerar que se va a presentar que es posible que se presente en el niño, y no solamente que se presente, sino que sea bilateral, que es más agresivo. Y también para otros factores predisponentes, como haya sido que la madre haya fumado durante el embarazo, que haya tenido niveles bajos de folatos o historia del niño de radiación, que va a ser el factor más importante para que se desencadene la segunda mutación en caso de que sea familiar o las mutaciones. En la exploración física ya mencionamos que va a haber leucocoria o bien solamente la ausencia de reflejo rojo y estrabismo. También va a haber anomalías en el fondo de ojo. También puede ser que haya, esto no es tan específico, pero puede ser que haya aumento de la presión del globo ocular al momento de la exploración física. Cuando se palpa el globo puede ser que haya más resistencia, pero pues esto no es para nada específico. Y en cuanto a las pruebas de gabinete, vamos a tener que van a ser útiles la radiografía de cráneo, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Y en todas estas se van a observar calcificaciones intraoculares. Ahora, las fuentes que revisé decían que no sugerían el uso ni de las radiografías ni de la tomografía por la radiación a la que exponen a los niños, y esto podía promover la aparición de segundas neoplasias. Pero bueno, en el caso de la radiografía puede ser el primer estudio que nos ayude a identificar el retinoblastoma. Y también el diagnóstico se realiza al momento en el que vemos en alguna de estos estudios de imagen calcificaciones y cuando tenemos la ausencia de reflejo rojo o la leucocoria. Aquí les puse unas imágenes de los estudios. La tomografía nos va a ser útil para
identificar las calcificaciones, ya que es la más sensible. Y también nos va a permitir observar si hay invasión al nervio óptico o a la órbita. Y bueno, en esta imagen de la tomografía tenemos ya la afectación bilateral que se manifiesta por las calcificaciones que podemos observar. Y el ultrasonido nos es útil ya que permite identificar neoplasias menores a 2 milímetros y estas se van a ver como masas irregulares, más ecogénicas que el humor vítreo. Y pues bueno, ahí podemos ver la masa irregular, que pues se ve más blanca. Generalmente el humor vítreo, como es líquido, se ve más hipoecoico o anecoico. Y otro estudio que recomendaban era la imagen por RETCAM de retinoblastoma, que funciona, es básicamente un fondo de ojo, pero que se proyecta hacia una máquina parecida a la de un ultrasonido, y esto permite que nosotros le enseñemos a los padres la neoplasia y pues de allí les expliquemos la importancia del tratamiento. Vamos a tener distintas clasificaciones para el retinoblastoma y estas nos van a ayudar no solamente para establecer la etapa oncológica, sino para establecer un pronóstico y un tratamiento. La primera de ellas va a ser la clasificación internacional, que los divide del grupo A al grupo E. Y pues del grupo A van a ser tumores pequeños, menores de 3 milímetros, que solamente están en la retina y a más de 3 milímetros de distancia de la foveola, y a más de 1.5 milímetros de distancia de la papila óptica. Los del grupo B van a ser tumores mayores de 3 milímetros que se limitan a la retina en cualquier ubicación. Va a haber líquido subretiniano transparente a menos de 6 milímetros del borde del tumor. Los del grupo C van a tener diseminación vítrea localizada o subretiniana a menos de 6 milímetros del margen del tumor. No hay masas, grumos o bolas de nieve tumorales en el vítreo o en el espacio subretiniano. Los del grupo D van a tener diseminación vítrea difusa y o subretiniana a más de 6 milímetros del tumor, con líquido subretiniano a más de 6 milímetros del margen del tumor. Y finalmente el grupo E pues no van a tener potencial visual y va a haber presencia de uno más de los siguientes, que sería tumor en el segmento anterior, tumor en o sobre el cuerpo ciliar, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea que oscurece el tumor o ifema, que sería sangre en la cámara anterior del globo ocular, ojo tísico o pretísico, presentación de tipo celulitis orbital. Y aquí les puse las imágenes de lo que podemos ir observando en el fondo de ojo. En el grupo A pues podemos ver que está prácticamente normal, pero ya se empieza a ver allí algo extraño en la papila. Los del grupo B ya es muy evidente la masa tumoral, también el grupo C. En el grupo D pues ya prácticamente no podemos ver nada de la estructura normal del fondo de ojo, y en el grupo E ya podemos ver, además de la masa tumoral, la acumulación de líquido, que es lo que no nos permite ver bien el fondo. También vamos a tener la clasificación clínico-patológica de Grabowski-Aronson, y esta nos va a permitir establecer la afectación no solamente intraocular, sino a otras estructuras. Lo va a dividir también lo va a dividir en 4 grados, y esta va a ser de la enfermedad intraocular. Va a ser 1A, tumor de la retina; B, va a haber extensión al interior de la lámina cribosa; y C, extensión uveal. Para el 2 va a haber enfermedad orbitaria, que ya va a tener A, tumor orbitario, 2, y esto se puede componer por células epiesclerales dispersas o invasión a la órbita. Cuando hay invasión al nervio óptico, este puede estar más allá de la lámina, pero no arriba del corte. Y ya en el segundo caso sería tumor que alcanza el corte del nervio óptico. Para el tipo 3 sería metástasis intracraneal, que se puede presentar como solamente líquido cefalorraquídeo positivo o masa en el sistema nervioso central. Y ya finalmente para el tipo 4 serían metástasis hematógenas, que estas pueden ser solamente a médula ósea, a hueso pero sin médula ósea, o compromiso de ambas. Y finalmente, para establecer el pronóstico, sería la clasificación de Rees-Ellsworth, que
bueno, aquí el grupo 1 sería cuando el tumor 1A, tumor es único, menor de 4 diámetros del disco por detrás del ecuador. En tumores múltiples, ninguno mayor de esta medida detrás del ecuador. En el grupo 2 va a haber un tumor único, pero ya es un poco más grande, de 4 a 10 por detrás del ecuador. Y cuando ya es 2B vamos a tener múltiples tumores que van a ser dentro de esta misma medida, todos por detrás del ecuador. En el grupo 3 ya va a haber, se va a clasificar a cualquier tumor por delante del ecuador. Y 3B cuando el tumor es único, mayor de 10 diámetros del disco por detrás del ecuador. En el grupo 4 vamos a tener ya tumores múltiples. En el grupo 5 va a ser un tumor masivo ocupando media retina o bien que vaya a haber siembra vítrea. El tratamiento va a ser complejo, sobre todo porque va a depender de si es uno o los dos ojos afectados y qué tan afectados están. Pero por regla general lo primero que va a buscarse es preservar la vida, de allí preservar el órgano y de allí preservar la visión. El tratamiento puede ser de 3 tipos y generalmente se van entremezclando para potenciar los efectos y obtener mejores resultados. Va a ser local para preservar el ojo afectado y en caso de que el tumor sea bilateral se va a intentar preservar ambos ojos. El adyuvante regional y sistémico para preservar la vida y el tratamiento sistémico para preservar la función del ojo. Dentro del tratamiento local vamos a tener diferentes tipos. Puede ser por fotocoagulación con láser y crioterapia, pero estas dos solamente se utilizan si no hay siembras vítreas. Y de los distintos tipos vamos a tener la quimiocirugía de la arteria oftálmica, que esta pues es bastante moderna y nos permite poner la quimioterapia en un solo punto y en mayor cantidad o mayor concentración para así combatir el tumor. También puede ser quimioterapia intravítrea, que se inyecta directamente, quimioterapia periocular y ya. En otro caso vamos a tener la radioterapia intraocular cuando ya esté en una etapa de 4 o 5 y esto puede ser para rescatar o tratar de rescatar los ojos, ya que uno de los principales tratamientos es la enucleación. Esto se puede utilizar cuando el tumor es unilateral y unifocal, pero de dimensiones un poco más grandes como para ser tratadas con la terapia local. En los casos de retinoblastoma bilateral se va a hacer una estadificación independiente de los tumores que hay en cada uno de los ojos y con esto se va a buscar conservar el ojo en etapas tempranas y se va a quitar el que esté más afectado, generalmente en estadios D y E, en grupos D y E. Cuando el retinoblastoma es bilateral y simétrico, sobre todo en la clasificación C y D, se observa la respuesta a 2 ciclos de quimioterapia y se conserva el ojo que mejor responda a esta. Cuando ya hay invasión a la órbita se emplea quimioterapia y los fármacos que son más utilizados o que se recomiendan son el carboplatino, etopósido y ciclofosfamida. Aquí tenemos un diagrama que, como el tratamiento es bastante complejo, pensé que el diagrama nos iba a ayudar a establecerlo mejor. Primero vamos a tener un retinoblastoma unilateral tratado con, si es del grupo E, va a ser en enucleación, ya que sabemos que pues, este ojo no se va a poder salvar. Y si después de la enucleación ya no hay evidencia de la enfermedad y ya es negativa la mutación RB, no requiere seguimiento clínico oncológico, ya que el riesgo de otra neoplasia es igual al de la población normal y se da de alta, pero se mantiene en vigilancia. Me faltó mencionar que todas las piezas enucleadas se mandan a patología para ver
pues si hay riesgo de que haya afectación más allá de la pieza quirúrgica. Para los retinoblastomas unilaterales del grupo A al C vamos a tener diferentes criterios de salvamento ocular. Que el tumor sea de estos grupos y que no afecte el área macular, que no haya evidencia de invasión al nervio óptico, ya sea por resonancia magnética o por tomografía, que no haya desprendimiento total de la retina, que la visión esté conservada y que no haya siembras vítreas. Este puede ser tratado con quimioterapia y terapia focal, y los criterios de respuesta a esta terapia van a ser la reabsorción del líquido subretiniano, regresión del tumor, reducción del tamaño tumoral, y esta reducción y estos cambios también tienen que ser documentados a través del examen directo bajo anestesia, imagen de RED-CAM, resonancia magnética o ultrasonido ocular. Si conforme a estos criterios vemos que responde al tratamiento, entonces solamente se le da seguimiento, y pues este seguimiento sería tanto oftalmológico como por parte del servicio de oncología para ver que no haya afectación en otras partes. Si el retinoblastoma es del grupo B o que no tiene criterios para salvamento, entonces se le da quimioterapia focal, radioterapia externa. Si responde al tratamiento, pues se da seguimiento igual que al resto. Si no responde al tratamiento, se hace enucleación. Y en caso de que el retinoblastoma sea bilateral, hacemos estadificación por separado, seguimos los mismos criterios de salvamento ocular y aumentamos que el retinoblastoma con ambos ojos sean en grupos C, D y E. Damos los 2 ciclos de quimioterapia, terapia focal y radioterapia externa. Si hay criterios de respuesta, el que no responda se quita, y ya de ahí pues damos el esquema de seguimiento. Y para los grupos A y D se continúa con quimioterapia y terapia focal. Si no mejora, enucleación, y si mejora se va a vigilancia. El pronóstico actualmente es bueno, ya que los niños tienen una supervivencia total mayor al 90% si el diagnóstico y el tratamiento se establece antes de los 2 años de edad. La supervivencia es mayor al 95% en los niños de 2 a 7 años con los mismos criterios. Y las causas más comunes de mortalidad van a ser la metástasis e invasión tumoral. Que las metástasis más comunes van a ser al hueso y al sistema nervioso central. Para la vigilancia y seguimiento vamos a tener que se va a dar por parte de oftalmología con fondo de ojo bajo anestesia y con dilatación pupilar. Se va a realizar durante el primer año cada 2 meses, del segundo al cuarto año cada 3 meses, durante el quinto año cada 6 meses y cuando son mayores de 6 años una vez al año. Esto se realiza también para todos los pacientes que tengan riesgo de presentar retinoblastoma. Y la evaluación oncológica se va a realizar por medio de resonancia magnética y de punción lumbar. Esto para ver que no haya afectación a otros órganos y que no haya enfermedad residual. Y estas son mis referencias. Muchas gracias.